Bienvenidos a Alta Magia, ¿cómo están? Espero que hayan pasado súper bien. Vamos a hacer la entrega entonces del segundo capítulo del libro Vida Feliz. Conocer la verdad os hará libres, que como ya saben es el libro que te ayuda a cambiar tu cabeza, a cambiar el paradigma y a que puedas hacer magia, alta magia. Capítulo 2. Una historia de la evolución. Una nueva interpretación del Génesis. Ejercita tu imaginación, cambiando los paradigmas y entendiendo en forma distinta el pasado. Cambiaremos el futuro. Elige entonces tu propia historia. Haré relación a un libro sagrado, que en este caso es la Biblia. Pero no creas que nos asociamos con una religión determinada. Mi trabajo está más orientado a la mentalidad de Occidente que a la de Oriente. La Biblia influencia el pensamiento de todo Occidente, cristianos, católicos, protestantes, judíos, Antiguo Testamento, etc. Sabemos que la verdad está en la síntesis superior de todo conocimiento y que en las religiones hay porciones de ella. Decimos, en la síntesis superior, porque en los conceptos superiores es en donde se puede realizar esa síntesis, yendo a lo primordial y esencial origen de sus creencias, y no siendo rigurosos en la aplicación de un ritual determinado, en dogmas que hayan sido agregados más tarde o en interpretaciones dirigidas a crear dependencia. Te haré otro cuentito y no importa si el mismo es totalmente real o no lo es, si es una metáfora o no lo es, si hablo en sentido figurado o en sentido lineal. Solamente quédate con el contenido, con el concepto, y no nos pongamos a discutir en la parte exterior qué es lo que hacemos los seres humanos desde casi el principio. Una de las leyes herméticas dice, como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba, el Kybalión, ver anexos. Lo que dice es que en todo lo que existe, en todo lo creado en el universo y en cualquier plano de existencia, hay leyes que siempre son las mismas. Un mismo comportamiento encontramos tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, en la materia como en el espíritu. Ahora pon atención al comportamiento del Sol. ¿Te has enterado de que el Sol tiene una gran energía y que de vez en cuando tiene explosiones en la que arroja partículas, más luz, más energía y calor? En estas exhalaciones, al principio, arroja materia caliente que se expande por todo el sistema y se va enfriando en esferas que vienen a formarse en planetas. Estas partículas y estos planetas viajan por su sistema solar y luego con el tiempo llegan lo más lejos que puedan en donde la velocidad de expansión por fin se detiene. Se fueron enfriando por el camino y empiezan a evolucionar en diferentes formas de vida. Luego de un muy prolongado tiempo, empiezan a ser inhalados por el mismo Sol, empezando de a poco el camino de regreso a casa. Como es en la materia, es en el espíritu. En el principio Dios, o el cosmos, o como tú le llames, el Dios que hay detrás de cada sol, exhaló de dentro de su ser miles de seres, chispas divinas que empezaron a alejarse de él para tener cierta clase de independencia. Estos seres empezaron a pasar por lo que los metafísicos llamamos el cuerpo causal de Dios. Es algo así como diferentes campos energéticos que guardan diferentes cualidades divinas, diferentes tipos de energías. Es igual que pasar por los diferentes colores de un arco iris. La luz se descompone, por así decirlo, en diferentes longitudes de onda. Estos colores guardan en sí mismos diferentes cualidades de la luz, diferentes cualidades divinas. Es otra forma de aprender. Ver el todo o ver las partes una por una y empezar a aprenderlas e integrarlas en uno mismo, una por vez. Estas chispas empezaron a embeberse y aprender de las cualidades divinas una por una. En determinado momento, estas conciencias sutiles se vieron ante la posibilidad de encarnar, es decir, tomar un cuerpo físico, como ser encarnado, ser humano. De la misma manera en que aquellos planetas se fueron enfriando y se fueron solidificando, así aquellas conciencias sutiles llegaron a tomar su forma sólida, material, por medio de la encarnación. Esta experiencia se realizaría en un planeta al que se le llamó el planeta escuela. En este experimento, estos seres divinos, estas chispas del Sol, encarnarían, es decir,
Irían a manifestar en la carne toda su divinidad. Probarían que aún en la materia Dios existe. Probarían que ellos también son dioses. Probarían que al igual que Dios, ellos también son creadores. Esto se lograría merced al principio de mentalismo y a su capacidad de sentir amor, ya que todo lo que pensasen se manifestaría. Y pasarían a ser co-creadores con Dios del universo. Al Ser Supremo no le quedaba ninguna duda, ya que eran chispas de él mismo, pero como cualquier otra criatura que recién nace, hay cosas que debe aprender. Debe tomar dominio sobre su verdadero ser, sobre su verdadera esencia, maestría primero y luego la divinidad. Estos seres entonces aceptaron ir hacia la Tierra, a ese planeta escuela, y tomaron cuerpo físico. Al principio todo era hermoso, como dice en la Biblia, vivían en el paraíso. A seres tan divinos solo les competía ser felices y crear toda clase de cosas en forma inspirada. Debían cuidar la armonía de todo lo creado por otros seres y reinos que cohabitaban con ellos. Debían velar para que todo fuera mantenido, es decir, lo único que tenían que hacer era disfrutar de todo y crear cada vez que estuvieran inspirados a hacerlo, manteniendo la armonía, lo que era lo más natural, ya que estos seres humanos solo podían crear perfección así como su Padre creaba perfección. Eran mónadas de Dios para las que se les formó un cuerpo físico a imagen y semejanza de esa mónada que guardaba en su interior todas las cualidades divinas. Así el cuerpo físico original era un cuerpo perfecto, solidificación del cuerpo espiritual. Una conciencia individual o punto focal de conciencia que se separaba de la fuente para poder vivenciar desde un punto determinado de la verdad y apreciar la verdad misma desde ese punto focal de conciencia. Muchas partecitas de un todo separadas en apariencia, pero que todas juntas formaban el mismo todo. Muchos puntos focales de conciencia que sumados hacen la conciencia total. Estos primeros seres humanos no tenían sentido de la división o separatividad. Solo podían apreciar la hermosura de la creación desde un punto determinado, pero se sentían integrados al todo. En este mundo no había dos formas de hacer las cosas, había solo una, la total perfección. Captaban pensamientos, inspiración divina, y la llevaban a la manifestación en la materia, creando las formas más hermosas y disfrutando de la vida en ese lugar, en ese paraíso. En determinado momento ciertas conciencias, hijos de Dios de otras evoluciones y en uso de su libre albedrío, empezaron a conspirar contra el mencionado plan. Estas fuerzas involutivas no querían que la experiencia se desarrollara, que diera resultado, y es que estos seres creían ser los seres más perfectos del universo manifiesto y no soportaban la sola idea de que una chispa de Dios, luego de ser hombre, pudiera llegar a una altura de Dios, superando la experiencia de la carne. Había que abortar el plan divino, había que desconectar al hombre de ese Dios, como se aborta a un niño de la placenta de la madre. Pero esto no lo podían hacer por ellos mismos, tenían que involucrar al hombre, ya que en su naturaleza estaba el libre albedrío como parte constitutiva del ser mismo. Y esta ley no se puede quebrantar. Fue entonces que se les ocurrió la idea de introducir en el hombre la duda de su verdadera identidad y naturaleza. Todas las cualidades de Dios estaban en el hombre y no fue difícil pensar en una de la que el hombre pudiera dudar. Forzosamente tenía que dudar primero de la cualidad más sobresaliente del ser humano, la cualidad intrínseca, la cualidad que tenían los seres humanos que hacía que las nobles conciencias angélicas sintieran un amor especial por ellos y los rebeldes aversión. Fue así que una conciencia rebelde se acercó al hombre y le preguntó: tú ahí, que estás ahí, ¿así que eres el Hijo de Dios en la tierra? Y él respondió: pues sí, yo soy. A lo que le volvió a decir: ¿cómo que eres el Hijo de Dios? Dios crea y es libre de hacer lo que Él quiere, y tú no puedes optar. Siempre estás haciendo lo que Él te inspira, lo que Él quiere que hagas, entonces no eres libre. Mira, nosotros sí hacemos solo lo que nosotros deseamos. ¿Cómo es eso de que no soy libre? Claro, no puedes ser libre, porque cuando te viene una idea no son tus propias ideas, siempre son las de Él y tú vas corriendo a hacer lo que Él te indica. No te entiendo bien. Claro, es muy sencillo. Mira aquel árbol. ¿No te dijo que comieras del fruto del árbol del bien y del mal? Sí, es verdad, y me dijo que moriría si lo hago. No, no morirás. Comer de ese árbol te hará libre. Podrás elegir. Opta a ser libre. ¿O acaso no te diste cuenta de que no eres libre?
esa cualidad no te fue entregada por Él. Dicen que el hombre un poco se sintió engañado por Dios y otro poco sintió que él podía ser más grande de lo que era. Lo que sí sé es que en el mismo momento de aceptar que Dios tiene una voluntad y yo puedo tener una voluntad opuesta a Él, eso me separa automáticamente. Fue entonces que decidió comer del árbol. Esto es pura metáfora, claro. Lo cierto es que a partir de ese momento el hombre dudó de su Padre, dudó de su esencia divina y pensó que comiendo del árbol sí alcanzaría la divinidad. Creyó en que habían dos posibilidades de hacer las cosas, como quería Dios y como él mismo decidiría hacerlas. A partir de ese momento, cada vez que tenía una idea, solo pensaba en la otra opción. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que ocurrió es que su mente empezó a entrenarse para polarizarse y ver siempre dos opciones, dos polos de una misma cosa. Empezó a ver no solo luz y perfección, sino oscuridad y defectos. Empezó a creer en salud y enfermedad, en bien y mal, en opulencia y escasez, en armonía y caos, en amor y odio. Por lo tanto, con su poder de creación, empezó a precipitar, a crear cosas distintas a su esencia divina. Nota: los ángeles están en una evolución diferente a la humana. Los ángeles, antes de evolucionar, cuando recién son creados, emanados del cuerpo emocional de Dios, no tienen libre albedrío. Solo los de planos superiores de su evolución la tienen, o pueden ser hijos creadores, y estos sí están dotados de libre albedrío. Uno de ellos fue el que se rebeló a la voluntad del Creador Supremo o a la misma creación, siguiendo su propio saber y entender, confiando en su propio punto focal de conciencia y creyendo que este punto era el más importante, aunque sabía que no era total. Cada vez que venía una idea a él, observaba si había sido inspirado por Dios. Si lo había sido, se negaba a seguir haciendo las formas al modo de Dios y trataba de pensar cómo serían haciéndolas en la forma opuesta, bien y mal. Como pensaba y sentía lo contrario a la voluntad divina, precipitaba y creaba toda clase de cosas feas. Las creaba ya que en su esencia no había dejado de tener los poderes que Dios le había imbuido y que estaban en su naturaleza. Era un creador nato, un precipitador nato. A eso había venido a la materia. A estas alturas se veía a sí mismo diferente y separado de Dios. Lo que Él quiere es diferente de lo que quiero, pensaba. Poco a poco empezó a crear enorme cantidad de apariencias negativas y éstas empezaron a moverse en su mundo según las leyes de los planos. Empezaron a rodearlo y él a recibir el resultado de su creación. Poco a poco estas precipitaciones se hicieron cada vez más reales a sus ojos, tanto que creyó que esas cosas que creaban eran independientes de su voluntad, que tenían vida propia. Empezó a recibir los resultados de sus creaciones inarmónicas y pensó que había caído en una especie de desdicha de la que no podría salir nunca. ¿Y por qué lo creyó? Es sencillo, creía en los datos que venían de sus 5 sentidos. La ciencia del bien y del mal le estaba diciendo qué cosa era real y qué no. Los datos que venían a él por medio de la observación le decían todo lo horrible que era su mundo. Sentían que aún siendo diferente a Dios, él podía ser feliz como antes lo era. De esa manera seguía probando una y otra vez de manifestar cosas diferentes a la sabiduría divina y esperando que de un momento a otro sus creaciones fueran iguales o mejores que las de ese Dios que ahora sentía como algo fuera de sí mismo, este Dios que había empezado a creer que atentaba contra su libertad y que lo odiaba. Sus ojos y todo su cuerpo le decían que los animales que antes le amaban ahora le querían devorar. Tuvo miedo y empezó a protegerse y siguió por agredir a esos animales cada vez más, con lo que la agresión de ciertos animales se incrementó hacia él. Empezó a sufrir enfermedades y ni siquiera entendía cómo era que se las había fabricado. Pronto no tuvo que comer. Hacía rato que no precipitaba y había comido todos los frutos. Fue así que, totalmente desesperado, empezó a competir con sus hermanos por el poco de comida que había. Luego persiguieron animales para comérselos y tuvieron más y más miedo, desarrollándose más y más violencia.
Como si eso fuera poco, los elementos de la tierra, el viento, el agua y el fuego, empezaron a agredirle. Hubieron lluvias y terremotos, todo ocasionado por su testaruda forma de pensar en dos opciones. Puede haber calor o frío, brisa o ciclón, agua dulce y pura o agua salada y nada para poder beber. El hombre ahora sí podía gritar a los cuatro vientos que era libre, aunque, al decir verdad, cada una de sus creaciones lo hacía bastante esclavo. Lo peor de todo, hasta olvidó que a toda esta situación la había creado él, y que él es un creador nato. Se olvidó de su filiación divina y empezó a creer en la desdicha, la angustia, el caos que veían sus ojos. Creía que si no se protegía del lobo, el lobo se lo comería, en que como había poca comida tenía que quitársela al que tenía cerca, en que se podía enfermar y padecer dolor y en que podía morir, y que los gusanos comerían su cuerpo a no ser que lo devorara alguna bestia, etc. Y así, todo lo que creía, lo creaba. Creía que lo que había de malo en su entorno nada tenía que ver con su accionar, con su manera de pensar y sentir. Creía que aquellas cosas que estaban allí tenían vida propia, con unas leyes de comportamiento que no entendía, y que ellos no tenían nada que ver con eso, ni tenían la solución a tales males. Dios se ha olvidado de mí, pensó. Se enojó porque no hice su voluntad. Me echó del paraíso y me dejó en este verdadero infierno. Tenía razón el ángel rebelde. No me quiere. Me estaba engañando. Me trajo a este lugar que es horrible a sufrir. Mientras el hombre vivía en su paraíso, jamás vio o se percató de su nadez. Dice la Biblia que, en cuanto Dios le llamó para preguntarle si había comido del árbol, él se escondió porque notó que estaba desnudo, otro simbolismo. Esto significa que al principio la conciencia del hombre era tan grande que se sentía integrado al todo. Él no hacía distingos ni diferencias entre el yo y el tú. Su conciencia abarcaba todo lo que le rodeaba. Podía quedar extasiado mirando la hermosura de una flor sin percatarse o ver como algo raro el no tener nada puesto encima de la piel. ¿Por qué habría de sentirse en infracción? ¿Acaso las flores se vestían? En el momento en que duda y come del árbol, empieza su conciencia a polarizarse. Pero no es la única forma de limitación. También empieza a sentirse separado del Dios, separado del todo, a tener sensaciones limitantes, como la idea de la limitación del tiempo y el espacio. Por lo tanto, como primera reacción, empieza a ser solo consciente de su perímetro físico, y el mismo era diferente al de los demás animales. No tenía nada que lo cubriera. Empezó hasta a pensar en forma negativa de sus diferencias genitales y del sexo. ¿En qué terrible caos se había metido? A esto debes agregarle que en su vida anterior no necesitaba tener vestidos que lo protegieran del frío o el sol, ni necesitaba armas o herramientas, por lo que este cambio súbito de medio ambiente hizo que no estuviera preparado para ello. La vida le resultó extremadamente penosa, sumida en la miseria más grande y obviamente incómoda. El hombre a estas alturas había mutado y se había convertido en un animal muy agresivo. La primera mutación fue el hecho de polarizar su mente, de pensar en el bien y el mal. Luego vinieron otras mutaciones como creer en los datos de los sentidos y en basarse únicamente en sus instintos más básicos y en un escaso razonamiento. Su cuerpo físico perdió su lozanía y la luz que tuvo en un inicio y se convirtió en un cuerpo torpe, grosero, enjuto y velludo, el que necesitaba tener para hacer frente a una vida tan dura. Aún los hombres que no habían quedado del todo atontados solo usaban una parte del cerebro. Razonaba en sí, en base a los datos de sus 5 sentidos. La otra parte del cerebro quedó por mucho tiempo en desuso. El hemisferio derecho casi atrofiado y medio separado de la otra parte por un cuerpo calloso grueso, sin ninguna clase de conexiones nerviosas. Perdió su habilidad para la intuición, para la analogía, para el conocimiento abstracto y atemporal. Un maestro ha dicho que la materia gris, antes de la mutación, era blanca. Por esta razón, aun cuando su corazón, único receptáculo en donde seguía residiendo su esencia divina, sintiera lo que debía hacer para salir del gran lío en el que se había metido, no tenía cómo interpretar estas sensaciones y sentimientos debido a la atrofia de su parte cerebral derecha.
Con los datos de los sentidos y el cerebro racional que le quedaba, solo podía hacer proyecciones negativas de lo que iba a ser su futuro y de las penalidades en las que debería vivir y morir. Solo parecía tener capacidad para luchar por su supervivencia. A pesar de todo, quedó impreso en sus sentimientos y en su corazón esa sensación de libertad, de dicha y felicidad que sintieron en el paraíso. Nunca más se borraron de su corazón y de su mente superior, de su conciencia superior, estos recuerdos de los que no era consciente. Es por eso que rechazamos la imperfección, la tristeza, el engaño, la desdicha, de cualquier tipo. Sentimos que nada tiene que ver con nosotros, aunque lo hayamos fabricado nosotros mismos. Intentamos una y otra vez ser felices, y en el intento vamos por todos los caminos posibles, impulsados por esa fuerza inconmensurable que hace que como saetas vayamos por el universo, hasta que un día seamos atraídos por nuestro verdadero ser y absorbidos por él, cuando por fin encontramos el único camino, el que nos lleva nuevamente a ser nosotros mismos. Todo el camino a casa nos hace llegar al lugar de donde en realidad nunca nos fuimos. Al final, entiendo que los caminos en los que anduve, esa tierra triste, sufriente en la que me moví, es la misma tierra que antes, solo que he arrojado mis malos pensamientos hacia afuera y ellos se han puesto a mi alrededor, materializándose. Es como si estuviese en una gran galería llena de espejos por donde voy caminando. No sé por dónde ni cuál es la salida, y siempre me veo a mí mismo reflejado en esos espejos con las distorsiones que yo mismo le he puesto a cada cosa. Me veo unas veces lindo, otras feo, otras enorme, poderoso, y a los 5 minutos pequeño, reducido, abatido, o feo, pobre o enfermo. Agrégale que por esos laberintos de espejos van otras personas que también reflejan sus pensamientos, equivocados. Esto de a poco se convierte en un lugar denso, desorganizado, te falta el aire, entonces ya no sabes ni siquiera cuándo una apariencia reflejada en un espejo es tuya o de otro. Todos estos males fueron causados por una sola cosa. Toda infelicidad y caos fueron ocasionados por la idea loca de ser diferentes a nuestro propio ser, a nuestra propia esencia. Crees que estás fuera de él, que no eres parte integrante del todo ser. Crees que eres diferente a él. Lo que nos hizo permanecer o creer estar separados fue la misma duda. De todas las virtudes divinas, de la libertad fue de la que dudamos primero junto a nuestra habilidad de creación. Dudamos de ser diferentes puntos focales de conciencia de un mismo Dios o ser universal, y dudamos de que nuestros vehículos físicos eran hechos a imagen y semejanza del mismo Dios. Recién hoy estás en condiciones de entender que lo único que te esclaviza son tus malos pensamientos y los resultados de ellos que te atan a toda clase de sufrimiento y desilusión. Ahora puedes entender que el intentar ser diferente a tu esencia divina no es una opción. Es imposible ser diferente a sí mismo. Haberlo creído y querer serlo solo te ha traído esclavitud. Tú eres y Él es perfecto. Si te niegas a ser, si niegas tu luz, tus cualidades, lo que estás haciendo es manifestar la ausencia de la virtud. Los defectos y la imperfección son eso, impedir la expresión de la virtud. La oscuridad es ausencia de luz. La oscuridad no existe en sí misma. Imagina un cuarto oscuro. Ahora, prende la luz. ¿A dónde se fue la oscuridad? Imagina un cuarto con luz. Abre una caja oscura en el cuarto con luz. Deja salir la oscuridad de la caja. ¿Se ha oscurecido el cuarto? Somos hijos de la luz, tanto en lo físico como en lo espiritual, y cuando nos negamos a mostrar nuestra luz, manifestamos la ausencia de luz. Solo cuando nos negamos. Lo normal es iluminar. Está en nuestra esencia. Es como meterse dentro de la cajita de fósforos y mantenerla cerrada. Hoy tú no puedes realizar aquellas cosas que están dentro de tu corazón, aquellas que viniste a realizar. Quieres vivir tu propia seidad y no lo puedes hacer. Quieres disfrutar de todo lo hermoso y no lo puedes hacer. Quieres recibir y dar amor, pero tienes miedo a sufrir. Te sientes engañado y atado y tus deseos de amor se encarozan dentro tuyo. Te angustias, resientes y te enfermas, pero nunca llegas a entender que el cambio depende de ti, así como tú ocasionaste esta situación en la que estás sumergido. Algunos los gana el resentimiento, el miedo y la amargura. Muchos se resignan en apariencia al sufrimiento, creyendo que en la vida debe ser así, y no buscan el cambio porque, entre otras cosas, se les ha dicho que el que sufre y se conforma con este destino, se ganará el paraíso.
haciéndoles creer que nada pueden hacer para cambiar sus condiciones de vida. La recomendación metafísica, no resistas el mal, no quiere decir, sigue haciendo las cosas que te llevaron a ser infeliz, tampoco quiere decir que te resignes a ello. No resistas el mal es un consejo metafísico que explicaremos cuando te enseñemos a corregir la mutación. Hiciste todo con esa mente poderosa y creadora que tienes. Te enduferan o no. Optaste por aprender por el camino de la bipolarización de la mente, y además te polarizaste solamente en los aspectos negativos. Quisiste conocer el bien y el mal, y solo diste crédito al mal, al sufrimiento y a poner tu atención en los aspectos materiales de la vida, los cuales también estaban polarizados en forma negativa y destructiva, y desprovistos, según tu propia teoría, de la fuerza del espíritu. De lo que hoy no te estás dando cuenta es del poder de materialización que tienes. Mira tú, has creado todo lo que existe en tu mundo personal. Eres un creador, desde el comienzo, solo que has creado varias cosas que no te hacen feliz. Creas lo que te dice razonamiento lógico, o tus emisiones desbordadas, o tu mente trabajando en forma negativa, o lo que la sociedad te dice que debes crear. Ahora puedes libremente, luego de haber aprendido por el camino más difícil, emprender el regreso a casa, ese hogar del que te apartaste solo en apariencia. A partir de ahora, empecemos a crear según el patrón de perfección. Empezaremos a hacerlo a partir de hoy, sí. Para ello tenemos que entender unas cuantas cosas más. Tenemos que entender que somos seres humanos mutados y que tenemos que emprender el camino de ir atrás en la mutación. Este es el alcance de transmutar actualmente. Este libro llega a nosotros en un momento en que el proceso degenerativo del ser humano llegó a su punto más extremo y empezó a revertir su tendencia, por lo menos a nivel general de la humanidad. Cuando cambiamos los pensamientos, empieza a cambiar nuestra realidad, empiezan a cambiar las emociones y empezamos a convertir este cuerpo en el cuerpo perfecto y lumínico que debió haber sido siempre, y nuestra vida en todas sus formas de expresión, sana. No obstante, el cambio no es inmediato. Por ejemplo, nuestro cuerpo físico está acostumbrado a tener impulsos de emociones y se acostumbra a ellas. Nos hacemos adictos a la adrenalina y otros químicos que corren por nuestro cuerpo cuando tenemos miedo, ira, etc. Verdaderas adicciones. Cuando empezamos el camino del cambio, es frecuente que inconscientemente nos boicoteemos para volver a crear las mismas situaciones que provocarán otra vez las emociones de ira, miedo, angustia, a las que estamos acostumbrados, y nuestro cuerpo físico reciba los químicos a los que se hizo adicto, sin los que le parece que no puede vivir. Tranquilo, no desesperes, que de aquí en adelante solo queda subir, solo ten determinación. Dice siempre mi hermana, los humanos son los únicos seres que quieren resultados distintos haciendo las cosas siempre igual. Ponte decididamente a empezar el cambio, la transmutación. Empieza hoy. Entendamos que la separación de Dios o nuestra fuente es solamente una ilusión óptica. Figura 1. La materia está compenetrada por energía y llega a la Tierra, el plan escuela, y mucho más allá. Lo integra todo. En realidad, todo es energía. Solo con fines didácticos nos referiremos a materia y energía como algo distinto por ser lo que habitualmente las personas comprenden, y luego explicaremos la verdad de la coexistencia. El plan en un principio fue que los seres humanos aprendieran en la Tierra, en ese medio donde inicialmente la materia y la energía, vida física y espíritu, estaban relacionados en forma armónica. Fue construida de esa manera, y los seres humanos vivían en el Espíritu Santo, o divino. El hecho de haber encarnado no les hacía perder su condición divina. El proyecto ser humano. Hubo ángeles que apoyaron este proyecto, por decirlo en una manera mundana. Estos respetaban los deseos de Dios y sus chispitas, diferentes puntos focales de conciencia encarnadas le parecieron hermosas. Además veían con amor a los humanos, los apoyaban y cuidaban. Los admiraban porque sabían lo que significaba encarnar y llevar las cualidades divinas hasta la materia, y porque el poder y responsabilidad del hombre eran grandes debido a su naturaleza creadora y libre. Otros, que llamaremos renegados, opinaron que este proyecto no era bueno, que el hombre, Dios, no servía, que había que destruirlo, y que los más hermosos y perfectos del universo eran ellos. Era, según estos, una barbaridad darle tanto poder,
Dios dijo a los seres de la tierra que debían obedecer al hombre, a un ser imperfecto como era el hombre según ellos. No obstante, el experimento, por así llamarlo, se llevó a cabo y los hombres dioses vinieron a la tierra acompañados por los ángeles, los elementales y la Madre Divina. Esto puedes aprenderlo en metafísica, pero no es el objeto principal de este libro. Además, es simplificado la historia, ya que la postura de estas fuerzas involutivas no se limita solamente a estar en contra de la experiencia ser humano. El proceso degenerativo o mutacional del hombre comenzó cuando tuvo su primera duda, y luego, como cualquier especie para adaptarse a un ambiente que se había tornado extremadamente hostil, siguió modificando sus caracteres hasta que se modificó el propio cerebro. Desarrolló una corteza que dividió sus hemisferios y a su vez redujo la cantidad de comunicaciones neuronales entre ambos. Es decir, también el cerebro se dividió y se polarizó. Con una parte del cerebro captamos parte de la realidad y con la otra una realidad que a menudo parece contraponerse. El consciente izquierdo y el consciente derecho. También empezamos a reducir las cosas de las que somos conscientes. Entonces la conciencia se dividió en conciencia, subconsciencia e inconsciencia. Tú eres un hijo de la luz, pero ahora crees en la oscuridad. Luz y oscuridad, conciencia e inconsciencia, bien y mal. Para empezar tu camino de transmutación, primero debes cambiar tu enfoque. En vez de sentirte separado, sentirte dentro del ser absoluto de Dios o dicha absoluta. Para lo que meditar sobre este cuadro te ayudará. Es un ejercicio para cambiar tu mentalidad y abrir tus sentimientos. Aunque no entiendas cómo opera, medita, analiza, reflexiona sobre este cuadro. El eje de ordenadas marca tu plano de existencia actual. El punto N es tu nacimiento. El punto P es tu presente. Caminas por la recta formada por T y E, tiempo y espacio. Observa cómo algunas de estas rectas se dirigen directamente al centro del ser y otras parecen desviarse. Las que se desvían no podrán ser atraídas por la gravedad del núcleo. La cuerda en que se convierte el eje de ordenadas te indica cómo antes de ser absorbido o abducido, la relación tiempo-espacio se relativiza hasta que pierde su significación, y luego pasas a estar dentro de la esfera, y allí no hay limitaciones. Figuras 6 y 7. Cuando estás dentro, puedes estar en el tiempo y lugar que tu conciencia desee estar, en el momento y lugar en que pongas tu atención. La esfera es el sol, o Dios, o la perfección, o la dicha. Estamos limitados en el plano de los ejes de ordenadas, pero al acercarnos a la esfera sentimos que las limitaciones de tiempo y espacio se debilitan y ya no tienen para nosotros la misma significación. Entonces sentimos algo así como un mareo. Luego observa cómo el centro de la esfera te absorbe, te succiona, y dentro sientes una gran dicha, enorme, plena e indescriptible dicha. Medita que estás dentro del ser dicha. Conéctate con un sentimiento de felicidad y siente que ésta invade todos tus cuerpos, todas tus células. Inhala y exhala dicha. Siente cómo entra por tus poros y corre por tus venas y huesos. Siente tus cuerpos energéticos llenarse de energía. Para empezar el camino de la transmutación, primero tienes que desarrollar el consciente derecho y unir el derecho al izquierdo. ¿Por qué en este orden? Porque la característica del consciente derecho es la síntesis, la unidad, por lo tanto la tiene que hacer y no el racional que desmenuza, divide, analiza, para poder conocer secciona en pedazos. El otro trabajo es la unidad de conciencia. Pasar todo lo inconsciente a la conciencia y lo subconsciente también, te guste o no lo que hay allí. Debes saber que nada de lo que haya allí es malo o desechable. Por el contrario, todas nuestras vivencias tienen un aprendizaje y debemos rescatar estos aprendizajes. Si no te gusta lo que encuentras, deberás entenderlo, sacar tus enseñanzas. Todo es reciclable, todo es transmutable, no tires nada. Todo tiene un pedacito de ti. No rechaces nada. Todo es parte del gran universo del ser.
Las enseñanzas de los maestros de luz, los conceptos de este libro, la meditación y recibir energía harán que tu hemisferio derecho empiece a activarse, imprescindible elemento para que unas tu sentimiento a tu razón y desarrolles en ti el conocimiento intuitivo. Hay un ejercicio que ayuda a unir los dos hemisferios. Con gusto te lo enseñaría. Trataré de explicarlo. Imagina que la luz divina entra por el ápice de tu cabeza, baja por tu hipotálamo y se dirige a tu frontal derecho, y luego en forma de 8 o infinito va a tu frente izquierda, volviendo en forma sucesiva a derecha y luego izquierda una y otra vez, recorriendo todo tu cerebro desde tu frente hasta tu occipital, y de lado a lado. Esto activará las conexiones nerviosas entre derecho e izquierdo. Irá desintegrando la división entre los dos hemisferios, diluyendo el cuerpo calloso. Tu materia gris se volverá más blanca y luminosa. Primero va al derecho porque, como te explico, es el que hará la fuerza de síntesis unión entre los dos. Verás más adelante lo importante que es esto para que se desarrolle el circuito de la intuición.